acerca a Jesús. Él, acuérdense, el domingo pasado venía hablando de la corrección fraterna. Entonces Pedro se acerca a Jesús y le dice, bueno, ¿cuántas veces tengo que perdonar al que me ofende? 7 veces, como diciendo ya muchísimo. Y Jesús le dice hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esta simbología? El 7, un número perfecto, un número de la plenitud, y también equivale a decir siempre. 7 equivale a decir siempre. Cuando Jesús dice 70 veces 7, es 70 veces siempre. Por lo tanto, imagínense, o sea, hay que perdonar siempre. Y esto de los 70, yo estuve investigando, viene también del Génesis. Cuando Caín muere, lo mata a su hermano, es vengado de su muerte 7 veces, hasta que llega un descendiente de Caín que se llamaba Lamec. Y Lamec dice, si Caín fue vengado 7 veces, yo quiero ser vengado 70 veces. Y decía, cada vez que un hombre me hiera, voy a matar a un adulto. Y cada vez que una persona me lastime, voy a matar a un joven. O sea, en el fondo, Lamec se las traía, porque era. Entonces, Jesús toma esa historia, que la conocía muy bien la gente, y dice, yo no quiero que esto sea como una escalada violentista, digamos, así progresiva, ¿no es cierto? Sino que yo quiero tomar eso, pero al revés. Que siempre podamos perdonar. Esas 70 veces que yo quiero vengarme, que se convierta al revés. 70 veces para poder perdonar. Y siempre. Entonces allí sigue un relato y viene esta parábola, que es la del dueño de este reino, un rey, que le perdona la deuda a un servidor que le debía nada más y nada menos que 10.000 talentos. Y bueno, el servidor le pide por favor que lo perdone y el rey acepta. Y después él sale a la calle y se encuentra con un compañero que le debía 100 denarios nomás y no le perdona la deuda que tenía. Haciendo una comparación, también investigando, resulta que los 10.000 talentos equivalían a 164 toneladas de oro y los 100 denarios a 30 gramos de oro. O sea, imagínense lo que perdona el rey a ese servidor y lo que no es capaz de perdonar ese servidor a su compañero. O sea, 164 toneladas versus 30 gramos. Y eso lo pone el Señor como ejemplo de lo que nos perdona Dios a nosotros. En el fondo, ¿qué derecho tenemos nosotros de no perdonar 30 gramos? Cuando en el fondo Él nos perdona 164 toneladas. Bueno, eso es entonces lo que nos habla el texto. Y Él les decía que los golpes de la vida, cuando nos da la misma vida, digamos, uno puede decir, buen chileno, es lo que hay, me tocó esto, resignación, y uno podrá responderlo de acuerdo a nuestra fe. Pero eso da tema para 8 días, ¿no es cierto? ¿Cómo está mi fe? Si veo los golpes de la vida como un castigo de Dios, como algo tremendo, o como una oportunidad para madurar en la fe. Hoy día nos queremos concentrar en los golpes que nos da el prójimo, el día a día, que a veces son nuestros mismos hermanos de familia. Por ejemplo, el marido que se deja a su señora y se manda a cambiar con otra. Lo estoy diciendo en buen chileno para que sea adorno. El hijo que no encuentra su camino y hace pura cabeza de pescado. El hombre que le pega a su mujer. El jefe o el cura que abusa de su poder. La señora gordita que me empuja en el metro. Las discusiones por diferencias de pensamiento político y que dejan ofensas que duran años, hasta 41 años, como hemos visto en la historia reciente. A nadie le gusta recibir golpes, a nadie le gusta que lo ofendan. Y la pregunta es, ¿nos gusta perdonar? Hay que tener sabiduría de Dios para hacerlo. Todos podemos golpear, pero no todos sabemos perdonar. ¿Y por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por orgullo? Tal vez puede ser, también por soberbia. Pero también nos cuesta perdonar porque somos seres humanos. Y eso hay que dejarlo bien en claro. Nos cuesta perdonar porque nos duele. Cuando alguien te ofende, tú quedas, sobre todo cuando es una persona muy querida, te desilusiona y te deja medio herido. Y eso, queridos hermanos, hay que saber decirlo. Porque no sacamos nada con decir, entonces mi fe me dice que tengo que perdonar, entonces yo actúo como robot y perdono a la persona que me ofendió. Cuando en el fondo, por dentro, va quedando una carga tan fuerte que en algún minuto va a explotar. Por lo tanto, si yo no reconozco primero que me duele, que me cuesta, que estoy herido por la ofensa, no va a venir el proceso
de perdonar, porque es un proceso, requiere tiempo, requiere paciencia, requiere que pase mucha agua todavía debajo del puente. Y una vez que reconozca eso, entonces recién puedo empezar a perdonar. Como se dice por ahí, ni perdón ni olvido. Es cierto, o sea, uno nunca va a olvidar esa ofensa. Si a ti te dejó tu mujer, que se fue con otro, por supuesto que nunca lo vas a olvidar. Y las conversaciones, a lo mejor hirientes que tuvieron, nunca las vas a olvidar. Pero eso no implica que no puedas perdonar. Lo que tú tienes que hacer es, primero que salga el pataleo, que salga el berrinche, que grites, que llores, que hagas todo lo que a lo mejor te puedan decir el psicólogo el cual está quieto, que golpee los cojines, que le ponga alfiler a la cara a la persona que te traicionó. Lo que uno quiera es válido, es legítimo. ¿En dónde entra el cuento importante? Es pedirle al Señor la sabiduría para que no se descontrole ese desmadre, para que no se descontrole ese berrinche, para que no se descontrole ese pataleo, porque allí es cuando viene el problema. Y para eso hay que saber pedir la sabiduría de Dios, del Espíritu Santo. Tantas veces lo hemos dicho. ¿Cómo definimos la sabiduría? Mirar la vida con los ojos de Dios. Toda vez que yo mire esa situación de ofensa que me ha pasado en la vida, ese golpe del guatón Loyola que me dejó como estropajo, si yo soy capaz de mirarlo con los ojos de Dios, voy a poder aprender que todo eso me sirve para mi crecimiento personal, para mi madurez personal, para crecer en humildad, para poder decir, mira, soy frágil, no soy tan poderoso. Todo eso hace bien, te hace bien al alma, uno crece interiormente. Pero aquí es donde, junto con pedir esa fe, digamos, necesaria para saber mirar la vida con los ojos de Dios, que muchas veces nos cuesta, también tenemos una gran oportunidad cada vez que me han ofendido de decidir qué historia contar, de decidir si soy víctima o si soy protagonista. Y de ese punto de vista, yo puedo decir, si yo me paso fijando toda la vida de que me pasó tal cosa, no sé, cuando chico me pegaba mi papá, entonces, no sé, me echan de la pega, la culpa la tuvo mi papá que me pegaba cuando chico. No sé, todas las personas que me han ofendido van a aparecer al de Pascua. Le vamos a ir cargando como adorno todos nuestros males, como si ellos tuvieran la culpa. Cuando en verdad todos los golpes de la vida son una oportunidad para crecer y para decidir qué aprendo yo de esto, cómo puedo ser protagonista de mi vida. Y de esa manera las ofensas nos van a hacer paradójicamente un bien. Para poder vivir así, queridos hermanos, tenemos que aprender mucho del Evangelio de hoy, de perdonar hasta 70 veces 7, hasta 70 veces 7, de recordarnos que el Señor nos perdona tanto, esas 164 toneladas de oro. Perdonar me libera, me hace crecer, me hace ser mejor persona. Si en el fondo uno perdona por uno mismo, no tanto por el otro, sino para uno liberarse, para que el Señor me libere, me permita dar vuelta a la página. Porque perdonar engrandece, quizás es el acto más maravilloso que podemos hacer, el que nos plenifica como seres humanos. Queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos ilumine hoy y nos regale su sabiduría para saber controlar nuestros berrinches, su paciencia para saber esperar, decantar la ofensa, esperar que el tiempo sane un poco las heridas, y su inteligencia, porque cada vez que recibimos puñetazos, como los del botón Loyola, uno puede aprender mucho en la propia vida si se decide ser protagonista y no víctima. Creo en Dios Padre, todo